se van uniendo. ¿Cómo lo ves, Dani? ¿Comenzamos? Yo daría algún minutito de rigor. Vale, un minutito de rigor. Un minutito más de rigor, que serán 5 minutitos. Yo siempre soy un tardón, entonces me gusta mucho que se respete a los tardones también. Uf. Bueno, deciros que estamos aquí 3 personas del equipo de semillistas. Yo, que no me llamo Común, me llamo Patricia, es el nombre de la sala común. Dani y Sergio. Sergio está en nuestro apoyo tecnológico. Yo también estaré gestionando cosas tecnológicas y llevando la presentación junto con Dani. Vale, ¿ya puedo hablar sin ruido? Sí. Un par de declaraciones. Sí, yo estoy aquí de apoyo técnico. Si esto peta, nos iremos a una sala de otra plataforma, ¿vale? Pero hemos elegido esta porque es de código libre y nos mola la temática. Y después hacer la aclaración de que para que podáis ver la presentación, creo que no se ve automáticamente. Al entrar hay que darle al botoncito que hay en la parte inferior derecha, que es como una pantalla de proyección con un trípode. Entonces os debe salir una presentación porque están los logos de los financiadores y el título. Si alguien no puede verlo, que pregunte a Sergio, que escriba en el chat. Bueno. ¿Vamos al lío? ¿Comenzamos? Comenzamos. Vale, genial. Pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta presentación del Manual de Buenas Prácticas para Proyectos de Regeneración Ecosocial y Restauración de Quercus en Ambientes Mediterráneos. Es un título muy grande que iremos desglosando en esta horita, iremos explicando de qué va este Manual de Buenas Prácticas. Deciros que la presentación tenemos previsto que dure 1 hora, para no hacerla muy grande, muy larga. Estamos grabándola, por una parte, para que pueda estar accesible, que podáis revisarla o personas que no han podido participar puedan verla más adelante. Supongo que para final de diciembre, enero la colgaremos en nuestras plataformas. Y también para justificación de las subvenciones que hemos recibido para poder realizar este manual junto con otras actividades, que son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Tree Nation y Patagonia. Y somos semillistas, la asociación semillistas que hemos creado este manual en base a nuestra experiencia. Entonces vamos a tener un breve momento con Dani de presentación de quiénes somos semillistas, y luego nos gustaría haceros un par de preguntitas para saber también quiénes sois y vuestra relación con el mundo de la reforestación, de la regeneración. Luego pasaremos ya a presentar lo que es el manual en sí y queremos dejar unos 10 minutitos finales para preguntas y dudas. ¿Ok? Vale, pues sin más paso a Dani, y cualquier problema técnico que tengáis podéis
escribir por el chat, si podéis, y ahí estaremos atentas. Vale, gracias, Patri. Bueno, yo me llamo Daniel. Lo primero que tengo que decir es que es la primera vez que hablo así a una pantalla para hacer una presentación y suelo necesitar mucho a las personas, verle los ojos y cómo se mueven, cómo estáis, como para poder así hablar de algo. Entonces es todo un esfuerzo para mí el poder hacer esto a través de este formato. También es la primera vez que lo hacemos en Semillistas, un webinar, y vamos a ver cómo sale. Para empezar quería hablar un poquito de qué es Semillistas, presentar la asociación, el trabajo que hacemos y luego ya pasaremos a exponer un poquito más qué es el manual, qué es este manual. Semillistas nació hace 5 años porque llevábamos un tiempo siguiendo la filosofía de Masanobu Fukuoka en cuanto a la siembra directa para la regeneración forestal. Por aquel entonces cogimos directamente así las prácticas de Fukuoka, las implementábamos directamente en nuestros montes aquí en el Mediterráneo, cogíamos semillas forestales, las envolvíamos de bolitas, bolitas de arcilla, y lo que nos pasó durante años es que tirábamos bolitas, tirábamos semillas y nunca vimos ninguna semilla germinar, nunca vimos ninguna plantita que saliera de las bolitas. Entonces llegó un momento en el que algo dijo, esto no puede ser, hay algo que tiene que estar pasando, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione? Y empezamos a armar un puzzle. Ese puzzle se empezó a armar desde un aspecto así que hay en el mundo académico que se llama biotecnología de semillas, pero cogido de la mano siempre de lo que planteaba Fukuoka, que era la necesidad de que las acciones humanas estuvieran cogidas de la mano de la imitación de los procesos de regeneración natural. Esto es la base de todo este trabajo, el observar la naturaleza, cómo hace las cosas e intentar imitarlo para no meter así nuestro exceso, digamos, yo le diría como este exceso que tenemos a veces los humanos en el empeño de querer hacer algo y sea como sea, hacerlo, ¿no? Y la manera en la que los seres humanos en el último siglo nos hemos puesto a reforestar ha sido plantando árboles, y eso es algo que la naturaleza no hace. La naturaleza lo que hace es dispersar semillas por todos los lados y queríamos seguir este caminito, ¿no? En vez de plantar árboles, ver cómo leches hacer para que las semillas funcionaran en la regeneración. Entonces, para hacer esto, también nos dijimos que, bueno, nos dimos cuenta de que en todo el mundo había muy pocas experiencias de siembra directa y que siempre esas experiencias a veces funcionaban, a veces no, y había una gran variabilidad de resultados. Esa gran variabilidad de resultados lo que ha hecho es que esta metodología de sembrar directamente semillas para la restauración forestal se deje a un lado, y prácticamente todos los proyectos y empresas del mundo que se dedican a restauración lo hacen con los métodos de plantación de árboles. Pero nosotros aquí en el Mediterráneo tenemos el gran problema de que si plantamos árboles,
tenemos que regarlos en verano y tenemos que hacerles una cantidad de cuidados que hacen que sea excesivamente caro y costoso el poner árboles en el monte. Así que nos tuvimos que lanzar a ver cómo llevar a cabo este reto de cómo afrontar el problema de cómo hacer una siembra directa exitosa, ¿no? Esto iba cogido de la mano de, digamos que el trabajo era tan inmenso por haber falta de referentes que también nos planteamos que si queríamos hacer esto tenía que ser haciendo que nosotros también pudiéramos vivir de ello. Es decir, que no fuera una cosa pequeñita, sino que pudiéramos encontrar dinero para poder desarrollar todo esto. Y a la vez nos dimos cuenta de que estábamos en un momento de la historia en el que empezaba a entrar como financiación por distintos lados en todo el mundo para llevar a cabo los proyectos de regeneración. Estoy hablando, por ejemplo, del protocolo de Kioto, todas las historias de créditos de carbono, todas las donaciones que se están haciendo para poner árboles y queríamos, digamos, enfocar ese trabajo para solucionar otro de los problemas que tenemos en cuanto a la restauración, que es que las restauraciones se ocupan los estados, se ocupan las grandes empresas, pero las pequeñas organizaciones tenemos muy poca capacidad para hacer eso, tanto financiera como de técnicas para poder llevarla a cabo, y por lo menos no a gran escala, pero sí en nuestro territorio, ¿no? Entonces vimos que había muchas conjunciones que hacían que pudiera ser posible que nos lanzáramos a algo que en un principio no teníamos ni idea de cómo hacer y pudimos empezar a hilar todo, a armar un puzzle para que esto tuviera sentido, para que hubiera dinero para poderlo crear y para ver que en el futuro todo este conocimiento también pudiera pasar a las pequeñas organizaciones y así poder como afinar y mejorar la eficiencia del trabajo que todas esas pequeñas organizaciones hacen. Entonces, Semillistas al principio nació como un proyecto de investigación en el que nos pusimos a descubrir cómo germinan las semillas forestales y cómo se nos podría ocurrir el poder llevar a cabo y que las semillas germinaran. Eso nos ha costado unos cuantos años llevarlo a cabo. Las semillas forestales no es algo sencillo de manejar, no es como una lechuga o una zanahoria que llevamos años domesticando. Tienen latencias, dormancias y algunas semillas pueden tardar 8 meses en condiciones perfectas para germinar, con lo cual cuando empezamos a descubrir todas estas cositas nos dimos cuenta de que que era imposible que nosotros lanzáramos semillas y que germinaran en la naturaleza por sí solas, ¿no? Sin hacerles nada más. Toda esa investigación ha estado dando sus frutos. Hemos estado trabajando con Quercus y hemos estado trabajando también con todo tipo de semillas, atendiendo a la falta de diversidad que tienen nuestros montes. Y toda esa investigación la estamos queriendo concretar tanto en manuales como en formaciones para al final crear como un paquete de información que puedan recibir las pequeñas organizaciones para poder mejorar como la eficiencia del trabajo que hacen. Tenemos un proyecto en Semillistas que le llamamos Seed to Seed, que se basa en generar una red de proyectos que trabajemos con semillas
y en los que podamos ir haciendo esta transferencia de tecnología para que las organizaciones que están ahora mismo plantando árboles puedan empezar a sembrar semillas y así multiplicar el trabajo que pueden hacer. Con esto, algo importante también para semillistas es como poderle dar una oportunidad al mundo rural. En el mundo rural falta trabajo, todos lo sabemos, y creemos que estamos en un momento así de la historia en el que es posible encontrar financiación para que personas que viven en pueblecitos pequeños se puedan encargar de restaurar sus propios montes. Hay financiaciones diversas por todos los lados y es posible, o por lo menos a nosotros nos encantaría, que los que restauran los montes sean las propias personas que habitan en esos pueblos de esos montes, en vez de las grandes organizaciones o de los estados que acaban haciendo trabajos que a los que vivimos en los montes no nos gusta nada, ¿no? Además de esto, el Semillistas ha querido ponerle, aparte de todas estas cuestiones así técnicas o tecnológicas, le ha querido poner otro, ¿cómo llamarlo? Otro tema que para nosotros es muy importante, que sería que para nosotros no tiene sentido que estemos cuidando de nuestra naturaleza, de nuestros montes, si a la vez no hacemos el caminito de aprender a cuidarnos las personas y las relaciones que tenemos entre las personas, ya sea dentro del trabajo, ya sea dentro de la comunidad, de los pueblos donde vivimos. Y ese también es un punto así muy importante de semillistas. Fukuoka decía que el reverdecer de los corazones humanos ocurriría al mismo tiempo que el reverdecer de la naturaleza, que no puede ser una cosa que vaya completamente por separado, sino que tiene que ocurrir al mismo tiempo. Y es algo que también a modo de investigación estamos queriendo hacer, como indagar qué significa eso de cuidarnos la salud de las personas y la salud de nuestras relaciones, a la vez que estamos cuidando de la naturaleza. De esto hablará Patri. Esta presentación de manual tiene dos partes, una técnica referente a las bellotas y otra que tiene que ver con cómo se desarrolla o cómo estamos desarrollando nosotros nuestro proyecto por dentro y qué implicaciones tiene el que cuidemos también de esa salud, ¿no? De esa salud en el trabajo, de esa salud en nuestras relaciones, de nosotros mismos, de que no podemos dejarnos la espalda para poner un árbol en el monte y que todo tiene que estar muy bien ligadito para ir construyendo así pues otro mundo, ¿no? Un mundo así, lo voy a dejar ahí, otro mundo diferente a este. Gracias, Dani. Y si quieres te paso, Patri. Sí, antes de lanzarnos ya a ver qué hay dentro del manual, queríamos preguntaros si pertenecéis a algún tipo de organización o qué experiencia, si tenéis algún tipo de experiencia en reforestación. Entonces, entiendo que muchas de vosotras estáis sin la cámara y tal vez las que podáis escribir esto en el chat y así podemos verlo de una, si pertenecéis a alguna organización y qué tipo de experiencia, de relación tenéis con actividades de reforestación, de regeneración. Algo así rapidito, corto, que nos dé una idea de por dónde andáis o 3 palabras. qué lenguaje podemos utilizar para presentar estas cuestiones técnicas. Y así en un golpe de ojo me hago una idea de quiénes sois, por dónde andáis
si habéis sembrado alguna bellota alguna vez en vuestra vida, algo así. Algunas ya os conocemos, pero otras no nos ubicamos aún de los nombres. Entonces estaría bueno saber un poco. Varias están escribiendo, pero no aparece nada en el chat. Eso significa que estáis escribiendo mucho. Breve, simplemente si pertenecéis a una organización y si tenéis experiencia en reforestación. Vale, van apareciendo respuestas. María Moya, la Asociación Serval de Almería. María Janulova, Ecologistas Local Alguadira. Sembrador Alberto, bellotas, de Alberto, Plantando de los Semillas. Guajares, Néstor, de Pego. De Pego Viu. Olé, de la Terreta. Una experiencia. María, varias asociaciones del norte, de Alicante, algo de educación ambiental y también colaboran bellotadas. Bueno, si es personas que ya tenéis relación o otras que ninguna, aparentemente directa de sembrar, pero que estáis cercanas al mundo de la reforestación. Bueno, muy bien. Claro, Daniel ha dicho de la Terreta y es que Dani y yo somos, y Sergio, somos de Alicante, Castellón, aunque el proyecto Semillistas está ubicado en Granada, en la Alpujarra. Trabajamos sobre todo aquí, pero también en colaboración con organizaciones de toda la península y también de otros países. Arbalitolal, Cubelles, Barcelona. Oriol está por ahí. Pedro, que ha participado también en nuestras siembras. Bueno, pues podemos ir viendo qué más van respondiendo y ir ya a pasar a lo que es la presentación del manual en sí. Vale. Lo primero es, si uno se pone a buscar en internet, pues ya hay una serie de manuales sobre bellotas que son maravillosos y que antes de meterse en el manual que vamos a publicar, pues hay que empaparse de estos manuales que tenemos aquí. El primero que pongo es el de reforestación, que se sacó para la Gran Bellotada. Hay una guía práctica del IFAPA también. Arba tiene en su página web un montón de manuales así preciosos, también muy asequibles para cualquier persona. Jorge Castro de la Universidad de Granada publicó una guía rápida cuando salió la Gran Bellotada para aclarar así conceptos y para poner así una mirada desde el punto académico, desde lo que se estaba haciendo en la Gran Bellotada. Y luego hay no es un manual, es un pequeño librito de técnicas de reforestación de Montoya, que es más antiguo y que habla algo de siembra directa y también mucho de plantación. Es como el clásico que tenemos en España, así de hace tiempo. Y estos manuales ya nos cuentan un montón de cosas sobre las bellotas, de cómo sembrarlas, de cosas que hay que tener en cuenta. Pero hay algo que cuando nosotros empezamos a sembrar bellotas, algo que se escapaba en todos estos manuales y que no lograba entender del todo por qué a veces las cosas funcionaban o por qué las cosas a veces no funcionaban.
incluso hablando con académicos, con gente que ha estado en proyectos así de reforestación durante muchos años, veía que tenían preguntas que no sabían responder. Y entonces empezamos a darle una vuelta de hoja a todo esto a partir de la información académica que hay. La cosa que se queda fuera de todos estos manuales es los detallitos que hay referentes al almacenamiento de las bellotas y a lo que implica en lo que va a pasar en la siembra dependiendo de cómo almacenemos las bellotas. Entonces, esto es algo extremadamente importante porque las bellotas no son una semillita como las lentejas que podamos guardar en un bote y sembrar cuando queramos, sino que las bellotas es una de esas semillas que en el mundo académico se llama recalcitrante y que quiere decir que si se seca un poco de más, se muere directamente. Entonces yo cojo una bellota del árbol, me la dejo encima de la mesa y dentro de una semana está muerta. Eso hace que las indicaciones que pone en todos estos manuales sobre el almacenamiento de bellotas se me quedaba como demasiado escaso. Algo está pasando ahí que las explicaciones que daban no son lo suficientemente acertadas para que tengamos así seguridad en las siembras, ¿no? Entonces, este es el concepto básico del que se habla en este manual de bellotas. ¿Qué pasa con el almacenamiento? ¿Y qué pasa con el control de la humedad que tienen las bellotas? Las bellotas, cuando las cosechamos del árbol, tienen una humedad y si las dejamos secar, se van secando progresivamente hasta que mueren. Y en medio de ese sacarlas del árbol y que se mueran secas, pasan muchas cosas y podemos creer que tenemos bellotas guardadas para sembrarlas y cuando las sembremos no sale ni una sola porque ya antes de sembrarlas se habían muerto. O que tarden 6 o 7 meses en nacer porque la humedad que tienen las bellotas no era la óptima para su almacenamiento. Y es tan delicado la humedad de las bellotas y el control de la humedad que requiere como un poner mirada un poco más profunda en qué pasa con este concepto del contenido de humedad de las bellotas. Entonces, voy a hablar muy poquito sobre todo esto, porque todo esto implica, hemos hecho un curso este año en Kentar, en la provincia de Granada, para hablar de todo esto. Han sido 2 días enteros hablando de estas cosas. Y ahora simplemente quiero hacer como una aproximación para que os hagáis una idea de lo que hablo y de las implicaciones que tiene. Más bien las implicaciones las veréis cuando os lo leáis. Ahora voy a hablar, así voy a intentar hablar mínimamente y si no hablo mínimamente vendrá Patri por detrás y me dirá, te estás pasando. Así que, Patri, ¿me puedes poner esa gráfica que quería mostrar para hacer así una... Y me amplías la gráfica que hay de arriba a la izquierda. Este es el formato que va a tener el manual, una serie de capítulos en los que más o menos casi todos los capítulos van a ir precedidos de una serie de gráficas que vienen o del mundo académico o de los estudios que ha hecho Semillistas sobre las bellotas. Y después hago toda una serie de comentarios. Esos comentarios, poquito a poquito, a lo largo del manual, vais a poder ir hilando hacia dónde vamos con todo esto.
Si queréis, está creo que Patri intentando hacer que el gráfico se vea un poquito más grande, pero no lo consigue. ¿No lo veis? Sí. Entonces, si quieres intentar hacerlo así un poquito más grande, Yo lo acabo de poner ahora a pantalla completa. así. No sé si lo veis todas. Y le podéis dar a la X que hay encima como para verlo en pantalla completa. No sé si todos tenéis como el conocimiento mínimo de matemáticas para entender una gráfica como esta, pero voy a dar así unas pequeñas pistas. Ahí lo que tenéis es una gráfica en la que en el eje Y aparece el porcentaje de germinación de las bellotas y en el eje X aparece la humedad que tienen las bellotas. Entonces, y aparecen dos tipos de quercus, el quercus ilex y el quercus cerris y la castaña. Nos vamos a fijar en el quercus ilex por ahora, que es la línea que hay en medio de esa gráfica. Y lo fundamental aquí es que cuando nosotros cosechamos una bellota, tiene un 44% de humedad aproximadamente. Y esa humedad va a ir perdiéndose progresivamente. Cuando la humedad desciende del 40% en la bellota, algunas bellotas empiezan a morirse. Y cuando la humedad llega al 35%, solo el 50% de las bellotas podrán germinar. Y cuando llegan al 30%, casi ninguna podrá germinar. Para que os hagáis una idea de qué significa ese 44% y ese 30%, por ejemplo, una lenteja cuando está germinando, más o menos tiene un 35%, un 35-40%, como tendría una bellota, un 40%, pero cuando se seca una lenteja, solo tiene un 10% de humedad. Cuando la bellota se seca más allá del 35%, están ya casi todas muertas. Entonces, esto es lo que resulta extremadamente crítico. Si nosotros cogemos unas bellotas, las metemos en una caja y las dejamos almacenadas en un lugar que consideramos fresco, esas bellotas poquito a poquito se van secando. Y si tenemos que esperar 2 meses a que llueva para sembrar las bellotas, en esos 2 meses puede hacer que las bellotas estén ya a un nivel de humedad en la que casi todas esas bellotas estén muertas. Esto es como lo esencial del manual que vais a tener entre manos cuando lo leáis. No se puede dejar a la ligera el secado de las bellotas. Sí. Es decir, tenemos que tener unas prácticas bien establecidas, unos protocolos muy concretos sobre qué hacer con las bellotas una vez cosechadas, porque en unos pocos días de secado o en unas condiciones malas de almacenamiento echamos a perder la viabilidad de esas bellotas. Y no solamente echamos a perder la viabilidad de esas bellotas, sino que las pocas que queden vivas pueden tardar tanto en germinar que cuando germinen ya están tan cerca del verano que viene el verano y las mata. Y entonces al final la supervivencia que tenemos es muy poquita. Y básicamente todo el manual va en torno a esta gráfica, a este concepto de cómo tratar con la humedad de las bellotas para asegurarnos que al día siguiente de que sembremos, la raíz de la bellota esté saliendo y empieza a profundizar en el suelo. Hay algo que en Semillistas vimos claro a la hora de hacer siembras directas para regeneración forestal, que es que no podemos, digamos, sembrar bellotas
o sembrar semillas demasiado tarde, porque si sembramos semillas demasiado tarde, en febrero, en marzo, con las lluvias de primavera, el tiempo que tienen para desarrollarse, para desarrollar su raíz, es tan pequeñito que llega el verano y las mata todas. Entonces tenemos que adelantar las siembras lo antes posible y tenemos que asegurarnos que la raíz de nuestras semillas, en este caso las bellotas, salga lo antes posible y empiece a profundizar en el suelo para que esa raíz esté bien desarrollada cuando llegue el verano. Y si nosotros sembramos unas bellotas en noviembre, en diciembre, pero la raíz, por haberlas almacenado mal, nace en marzo, van a tener muchísimo menos tiempo para desarrollar esa raíz que si inmediatamente cuando la sembremos ya sabemos nosotros seguro que la raíz está desarrollándose. Este es el punto fundamental de todo el manual: control de la humedad de las bellotas, cómo hacer todo eso, cómo cosechar bellotas para ese control, cómo almacenarlas y qué tratamientos pregerminativos tenemos que hacer a las bellotas para asegurar que cuando las sembremos, al día siguiente o a los 2 días de haberlas sembrado, ya esté la raíz profundizando en el suelo. Todos los demás detalles que tiene la siembra de bellotas se pueden encontrar en los otros manuales que hemos hablado antes, que están muy bien explicados y que este manual lo único que hace es darle una vuelta a este concepto e intentar armar el puzzle para que todo eso, digamos, quede más claro y al final cada proyecto, digamos, pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Entendiendo todo esto, cada año pueda ir tomando sus propias decisiones en función de cómo vengan las lluvias, de cómo vengan las cosechas, de las condiciones que tenga cada uno para almacenar bellotas. Y eso es un poco el resumen que os quería contar sobre de qué va todo esto y por qué hemos hecho este manual. Y ahora paso la palabra a Patri para que nos cuente también la segunda parte del manual, que tiene que ver con estas otras cosas que en Semillistas estamos explorando, sobre cómo llevar un proyecto de regeneración y las implicaciones que tiene en lo social, en la salud y en la comunidad. Gracias. Pues en esta parte del manual hay como varios temas, como que está muy diferenciado la primera parte, decimos primera, segunda, pero no es que vayan a ir así tan separadas, van de la madita, pero está como la parte más técnica de metodología de la siembra directa. Y luego están los aspectos que acompañan, ¿no? Y facilitan que esto suceda de una forma articulada, como un proyecto o asociación. Entonces tenemos algunos aspectos que son más a nivel logístico, burocrático o de pasos a tomar, ¿no? ¿Qué pasos dar? A veces encontramos personas, grupos que tienen mucha pasión y mucho interés y pueden tener los conocimientos de campo también y conocimientos sobre las bellotas, pero falta a lo mejor saber cómo organizarse o cuáles son los pasos, en qué orden, en qué tiempos y qué tipo de cosas. Y esto es lo que hemos querido añadir partiendo de nuestra experiencia y también de los conocimientos objetivos, información objetivas que tenemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, pues desde cómo es el diseño y planificación en general de un proyecto hasta cuál es la legislación, qué tipos de permisos necesitamos pedir, ¿no? Y queremos añadir también como los modelos de estos permisos para personas, grupos que no lo han hecho nunca, que tengan una guía y ponerlo más fácil, que no sea tener que inventar la rueda y buscarnos la vida de saber qué es lo que necesitamos hacer, presentar y dónde y cómo. Y luego hay otro aspecto como más humano y filosófico, tal vez, o ético, que es lo que comentaba Daniel al principio,
es desde cómo nos relacionamos. Todo el proyecto, tal y como yo lo percibo, es un cambio de perspectiva a cómo se han hecho las cosas hasta el momento, ya sea un cambio de perspectiva en cómo hacemos reforestación, regeneración, y también es un cambio de perspectiva el cómo lo hacemos desde dentro. Entonces, de qué manera nos relacionamos entre el equipo, formas de funcionamiento, formas de encontrar acuerdos y también relación con el voluntariado, ¿no? También ahí está la implicación de la comunidad y ahí ponemos nuestra experiencia de cómo estamos trabajando con la comunidad, con sus facilidades y sus retos también. Y para cada proyecto y para cada lugar va a ser diferente. Entonces, poner el foco en estos aspectos que creamos que son importantes y compartir nuestra experiencia, pero también hablar de dejar el espacio a que cada proyecto en cada entorno, con sus relaciones y con sus conexiones, pues va a crear su propia forma y va a encontrar su propia forma y posiblemente ya tenga su forma. Entonces, no significa que tenemos la receta perfecta, sino es la receta que a nosotros nos está funcionando más o menos o la que podemos encontrar en nuestra realidad. También apuntamos a actividades de sensibilización que van desde charlas, pero también encuentros que hemos hecho con algunas organizaciones, actividades de sensibilización y actividades de formación. Y ahí, pues, algunas de vosotras os hemos conocido ahí y estamos co-creando juntas este tipo de actividades. También importante el tema de la difusión, de la comunicación, cómo nos mostramos al mundo y cómo que el mundo pueda ver lo que estamos haciendo para que tenga un impacto más allá y también para poder crear estas conexiones con la comunidad local, con el voluntariado y con colaboraciones. También en el manual exploramos qué tipos de colaboraciones podemos crear, ¿no? Y qué tipo de colaboraciones pueden ser beneficiosas mutuamente. El tema de la búsqueda de fondos, que muchas veces es uno de los retos más grandes, porque esto puede permitir, como decíamos, la profesionalización y que las personas se puedan dedicar a tiempo medio completo a este tipo de proyectos y no solamente de forma puntual de voluntariado, que es algo que facilita mucho y que es uno de los grandes retos, incluso para nosotras. De nuevo, aquí vamos a compartir lo que conocemos y nuestra experiencia, pero no quiere decir que seamos expertas en esto, ni mucho menos. Pero es algo que puede ayudar. Y el tema de la salud humana, combinado o de la mano con la salud de la tierra, que es algo que queremos dar más y más espacio en nuestro proyecto. Empezamos de a poco y que encontramos que tiene mucho sentido. Y es algo que también añadimos en este manual. Así, un poco, es una visión general de estos 3 puntos que no son tanto de la metodología, pero que van acompañando a que esta metodología se pueda poner en funcionamiento con las personas, con los recursos humanos y con los recursos materiales en los lugares. ¿Puedo añadir una cosita, Patri? Un poco la idea para ver la unión que hay entre estas dos partes, entre la parte tecnológica y esta otra parte más ecosocial, le llamamos nosotros, es un poco esta cosa que nos ha llevado el neoliberalismo, ¿no? Como a empezar a seccionarlo todo de tal manera que empezamos a separar. Y separamos nuestro trabajo de lo que nos apasiona y separamos, no podemos cuidarnos nuestra salud si estamos trabajando porque el jefe nos dice que vayamos más rápido y no me puedo llevar bien con los cazadores, pero los cazadores también están en la sierra haciendo sus cosas y el pastor no sé qué. Y claro, ¿cómo vamos a sembrar bellotas si no lo tenemos todo en cuenta, ¿no? Y esta es la mirada, ¿no? Pues si los que vivimos en el campo
podemos tener una mirada así más global, sobre todo, conocemos bien nuestra tierra, conocemos bien nuestra comunidad, conocemos lo que le hace falta a nuestra tierra y conocemos lo que nos hace falta a nosotros mismos. Y es un intento de intentar ligarlo todo, ¿no? Este trabajo de ligar todas estas actividades es muy compleja en un trabajo normal. Si somos una empresa y tenemos que sacar beneficios para pagarle a los inversores, se nos queda todo esto, se nos cae, ¿no? Pero si la intención es ir más allá y hacer un cambio de paradigma a todos los niveles, no solo en la forma en la que vamos a poner un árbol, si queremos imitar la naturaleza de cómo poner el árbol, también hacemos un cambio de paradigma en cómo lo vamos a poner, cómo nos tratamos a nosotros mismos a la hora de ponerlo, cómo tratamos a un trabajador, a un voluntario, cómo nos tratamos entre nosotros. Y todo eso no es nada sencillo. No es nada sencillo cuando el presidente de los cazadores empieza a decirte patatí, patatí, patatá, y el pastor se pone pesado y quiere llevar sus cabras a donde has sembrado. Pero claro, o lo tienes todo en cuenta y todos cabemos en esto o no podemos tirar para adelante, ¿no? Entonces es un intento de cambio de paradigma y como todo intento, pues está en pañales y estamos caminando en él, ¿no? Entonces aquí lo único que queremos hacer es como volcar nuestra experiencia de estos años para que cuando un proyecto empiece, no empiece desde cero y ya tenga así una referencia, una pequeña referencia en cómo hemos hecho nosotros algunas cosas y eso pues quizá le ayude o quizá no va en su línea de acción y no le ayude nada, pero tenemos mucha necesidad de exponerlo. Vale. Aquí hemos puesto donde descargarlo, pero el manual todavía está editándose y no vais a poder ir a descargarlo ahora cuando colguemos la presentación, cuando colguemos la llamada. Es posible que hasta finales de mes no lo tengamos listo para poderlo descargar. Así que os vamos a dejar con la miel en la boca y ya os avisaremos cuando esté disponible. Esto va a ser como el tráiler de las películas de Navidad y ahora decimos próximamente en sus mejores pantallas. Así que sí, esperamos en unas semanitas tenerlo ya disponible y subido para descargar. Y ahora si alguien tiene ganas así de hacer alguna preguntita, aclarar alguna cosa, ya sea a través de audio o ya sea a través del chat, pues bienvenidas son las preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? Claro, María. Vale. Entonces, mi pregunta es que, ¿dónde tiene sentido sembrar bellotas? Porque vosotros estáis en el monte, no sé, a 1000 metros en bosque, ¿no? Y yo estoy aquí a 40 metros sobre el nivel del mar. Aquí no hay ningún monte. Aquí faltan árboles claramente, pero quizás originalmente aquí hay un río, entonces quizás era un bosque ripario al principio. Entonces mi pregunta es que si aquí, en este sitio, tiene sentido sembrar bellotas o si tiene sentido sembrar otro tipo de bosque. Vale, María. Eso va a depender de muchas cosas. Eso va a depender de muchas cosas. Y yo te recomiendo leerte los manuales que hay y contactar con organizaciones que lleven años reforestando en tu zona.
porque van a ser los que mejor saben si donde estás tú funciona o no funciona una encina. No sé si tú estás en la parte del sur, ¿no? Estás aquí en Andalucía. Sí, sí, cerca de Sevilla. Aquí Cerca hay de Sevilla. sí, aquí hay algunas de esas, pero yo no sé si eso es natural o si eso es sembrado todo. Si están vivas los árboles, Mm, es porque pueden vivir. sí. Nosotros digamos que hay una... por ejemplo, este tipo de pregunta es la que no aparece en nuestro manual para resolver y que uno tiene que cogerse los otros manuales existentes para Ujú, empezar a situarse sobre qué es lo que uno puede hacer, dónde lo puede hacer y situarse como mínimamente en qué es una siembra de bellotas y cómo empezar, ¿no? Entonces, claro, en tu caso habría que ver cuánto llueve, si a lo mejor una bellota de encina no funciona, pero igual una bellota de coscoja sí que puede funcionar a esa ujú, altitud. Algo muy fácil que se puede hacer es sembrar y ver qué pasa, si sobrevive el verano. Muchas veces cuando uno siembra para ver qué pasa, el impulso es hacer más. Es decir, le voy a echar un poquito de agua porque veo que se está secando, que empieza el verano. Y nuestra apuesta es confiar en esa raíz tan bestia que hace la bellota, ¿no? Que puede crecer hasta 1 metro de profundidad en solo ujú, 6 meses. Y, y arriesgarse a ver si se muere o no para poder sacar conclusiones. ujú, Porque si tú siembras bellotas en tu sitio, nacen y sobreviven el verano, el año que viene las tienes todas contigo para seguir haciendo ese trabajo y multiplicar, ¿no? El ujú, trabajo. Pero yo creo que lo mejor es ponerse en contacto con crear red, ¿no? Tirar de las redes, crear red, participar de encuentros, de siembras o plantaciones de distintas organizaciones que hay en tu zona. Y eso te va a dar, te va a ir dando una idea de en qué ecosistema vives y qué posibilidades tiene. ujú, Hay un concepto que se llama ecosistema de referencia, que es ir por tu zona a mirar como lo que queda de naturaleza y poder observar qué es lo que hay y, y de ahí tomar decisiones de si tiene sentido o no poner algo en lo que estás pensando. ujú. Vale, vale, muchas gracias. Por aquí, Uri de Arba Litoral también decía que quizás Quercus canariensis, si el suelo es muy fértil. Lo manda como una Sugerencia para ti, sugerencia. María. Sí, Ajá, y el vale, quejigo vale. andaluz Ajá, ajá, vale, es un gracias. endemismo iberoafricano. Lo tenéis en el chat, lo está Ah, escribiendo en el chat. sí. Mm. Sí, el Vale. quejigo andaluz es un árbol que allí donde Suri, en Barcelona, puede crecer a nivel del mar, pero aquí en Andalucía yo solo los veo a partir de 1000 metros de altura. Ujú, Pero en la Andalucía de Granada, porque tú estás en la Andalucía de Sevilla y allí tenéis también mucha precipitación en la zona de Grazalema y es posible que tengáis precipitación suficiente para que el quejigo también funcione. ujú, Pero depende mucho del sitio exacto donde estés, como sea. mm, Vale, hay más preguntitas por el chat, Dani. Néstor envía unas cuantas. Se queda con ganas de saber más. Dice, almacenarlas en la nevera es adecuado. Si no llueve cuando las siembras, se pueden secar rápidamente. Es mejor recogerlas del árbol o del suelo. Y si del tema de depredadores podéis adelantar algo. Todo esto. Elige. Pues Néstor, estos son 2 días de hablar contigo sobre todas estas cuestiones. Porque nosotros las almacenamos en nevera. Digamos que la fórmula de almacenamiento de unas bellotas es
almacenarlas entre el 40 y el 42% de humedad a 4 grados centígrados en una nevera normal, dentro de una bolsa de polietileno, de esas de Zip que venden en los multiprecios. Y dentro de esas bolsas, como luego pregunta Alberto, pues aparecen gotitas de condensación y parece que ahí dentro las bellotas se vayan a morir, todas encerradas dentro de una bolsa cerrada. Pero en el manual explicamos cómo se hace eso y podréis ver que así almacenadas se pueden almacenar incluso más de un año. Y, digamos, almacenadas 8 meses así, digamos que podemos mantener el 80% de la germinación y en un año alrededor del 60%. Para otras especies, esto es siempre hablando del Quercus ilex. Para otras especies hay otros numeritos, ¿no? Pero más o menos por ahí. Y eso tiene todos sus detallitos, ¿no? Y por eso es un manual, ¿no? Para que podáis leerlo con mucha tranquilidad, porque hay mucha información y toda información que hay ahí puesta es valiosa y se tiene que ir digiriendo poquito a poquito. Entonces, aunque yo contara así rápido 4 protocolos, no serviría de nada y hay que, como tomárselo con tiempo, el ir entendiendo todos estos conceptos para poder hacerlo uno. Entonces luego preguntas, un momentito que tome agua. Bueno, Néstor preguntaba si podíamos adelantar algo de depredadores y yo creo que ahí llego a responder incluso yo. Básicamente hablamos de jabalís y ratones, pequeños roedores, que es lo que hay, con lo que hemos estado lidiando. Sí, hemos estado lidiando con jabalís y ratones y bueno, adelantaros que nosotros los jabalíes los estamos conteniendo con pastor eléctrico y los ratones los estamos conteniendo con... tenemos dos tipos de cacharritos, uno que se llama Seed Shelter, que es un cacharrito que patentó la Universidad de Granada y que no deja que los ratones o los conejos se coman la bellota. Y otro cacharrito que desarrollamos nosotros, pero que es más caro que el Seed Shelter y que lo hemos descartado porque cuesta mucho de poner. Luego también preguntas que si no llueve cuando siembras las bellotas, ¿se pueden secar rápidamente? Claro, eso es una de las cosas fundamentales de una siembra de bellotas. Solo se puede sembrar cuando el suelo está bien cargadito de agua. No se puede sembrar con una lluvia así de 20 litros. O el suelo está bien cargadito de agua en profundidad, o la raíz cuando salga no podrá profundizar. Y entonces eso es la muerte del árbol. Luego preguntas si es mejor recogerlas del árbol o del suelo. Y esos son todos los detalles que vamos poniendo en el manual, ¿no? Si las coges del suelo, no tienes ni idea de cuánto tiempo llevan ahí. Y por tanto, estarán secas. Les habrá dado el sol, el aire, y lo más probable es que las bellotas estén tan secas que la mayoría están muertas. Entonces nosotros siempre las cogemos del árbol. Y Alberto preguntaba si era normal que aparezcan gotitas de agua dentro de la bolsa donde tiene almacenadas las bellotas. Claro que aparecen gotitas de agua porque las bellotas están respirando. Y entonces se produce condensación y aparecen esas gotitas. A nosotros esas gotitas no nos han dado problemas para almacenar las bellotas durante 3-4 meses. A partir de ahí, el hecho de que haya gotitas sí que puede hacer que se empiecen a desarrollar hongos en el culo de las bellotas. Y lo único que hago, si quiero, una vez
Cuando ya han pasado 3 o 4 meses, ya ha pasado la temporada de siembra y en principio no nos haría falta almacenar bellotas. Pero si quiero almacenar bellotas para el año siguiente, que es posible, lo que hago es sacar las bellotas que tienen ese poquito de hongos, las vuelvo a limpiar con un poco de lejía, con protocolos que explico en el manual, y después se vuelven a almacenar de la misma manera en las bolsas. Y las bolsas no son herméticas. Las bolsas de polietileno, las bolsas zip del multiprecio, permiten un intercambio gaseoso con el exterior, lo suficiente para que las bellotas puedan respirar durante todos esos meses. Vale. ¿Alguna preguntita más que tengáis antes de cerrar? Pregunta David si ahora es buen momento para recolectar. Ahora yo esta mañana he visto una bellota en un árbol. Las bellotas normalmente, depende de en qué lugar de España estés. Aquí en Andalucía te puedo decir que más o menos se empiezan a recolectar la última semana de octubre y para la primera, segunda semana de diciembre ya muy pocas quedan en el árbol. También explicamos en el manual que es bueno recolectar bellotas en diferentes épocas, porque esas bellotas que estás recolectando en diferentes épocas son porque la flor de la encina salió en momentos diferentes durante la primavera. Y esa diversidad genética que ponen las bellotas es muy importante, porque si tú pones solo bellotas cosechadas en un momento dado, en esa zona solo tendrás bellotas de ese momento de floración. Y hay años en los que hay heladas tardías que queman la flor de la encina y que esas encinas no echan bellotas, pero las que florecen más tarde sí que echan bellotas. Entonces, siempre que hagamos una reforestación, tenemos que intentar tener bellotas cosechadas de las primeras, de principios de noviembre, de mitad de noviembre, de final de noviembre, y así tenemos como una diversidad de encinas que florecerán en diversos momentos de la primavera. Y esto que dice Uri es la cuestión de por qué hemos hecho toda esta investigación. Si nosotros cosecháramos la bellota y pudiéramos sembrarla, no necesitaríamos almacenarla. Pero como vivimos en un país en el que no tenemos ni idea de cuándo va a llover, a veces tenemos que esperar a... Pues el año pasado sembramos en febrero y hace 2 años la primera lluvia fue a finales de febrero. La primera lluvia en todo otoño y invierno, ¿no? A finales de febrero. Entonces, claro, tenemos que almacenar las bellotas hasta que llueva, hasta que el suelo tenga humedad. Y si no almacenamos las bellotas todo ese tiempo bien almacenadas, no podremos luego tener una germinación exitosa y rápida, ¿no? Por eso es tan importante ese control de la humedad de las bellotas y cómo se hace todo el almacenamiento. David dice, conserva entonces la memoria de su floración. Sí, esto va a depender de su mamá y de su papá, de la genética que tengan, pero en principio, hasta donde yo sé, si cosechas una bellota a principios de noviembre, es porque ha florecido pronto en la primavera. Y esa bellota que vas a sembrar
hará una floración temprana. Y si siembras una bellota cosechada a principios de diciembre, es porque ha tenido una floración tardía en la primavera. Y esa siembra dará lugar a un árbol que tendrá una floración tardía. Los mundos de las bellotas y de las semillas o de la naturaleza en general son infinitos. Y aquí no ponemos, ya nos gustaría saberlo todo, pero no podemos saberlo todo y no creo que el ser humano pueda llegar a saberlo todo nunca. Pero lo que sí que podemos hacer es no perder de vista nunca que tenemos capacidad de aprender, de observar y que cada año nos podemos ir dando cuenta de cositas, ¿no? Entonces, esto es un pasito más a darse cuenta de este detallito de la humedad, de este detallito del almacenamiento, armar todo el puzzle que tenemos en cuanto al académico, en cuanto a los pequeños proyectos, todos los manuales que han puesto, y armar todo ese puzzle para tener más éxito. Y creo que lo hemos armado lo suficiente para que se pueda utilizar. De hecho, nosotros estamos empleando esta metodología y nos está funcionando bien. Hemos tenido así mucho éxito con las siembras del año pasado. Ni los ratones ni los jabalíes se las han comido, germinaron rápido, crecieron, han sobrevivido el verano de manera espectacular y estamos muy contentos así con el trabajo hecho. Tengo que decir que durante 2 años no conseguimos que ni una sola bellota se escapase de los ratones y los jabalíes. Y entonces el año pasado es cuando lo conseguimos, y no solo conseguimos eso, sino que conseguimos que germinaran inmediatamente después de la siembra, ¿no? Con lo cual la raíz se desarrolló muy rápido y el porcentaje de supervivencia después del verano ha sido también muy alto. Pues no sé cómo lo ves, Dani, pero tal vez podemos ir cerrando ya la presentación y os invitamos a... Tú puedes hablar infinitamente. Pero también tampoco significa que este tenga que ser el primer y último webinar, sino que tal vez podríamos hacer uno el año próximo, después de que hayan pasado unos meses que se haya descargado el manual, para revisar, poder preguntar dudas ya sobre el material que tenemos. Sí, yo creo que eso va a ser una cosa muy buena, ¿no? Cuando una vez esté publicado, antes de que llegue la próxima temporada de siembra, poder hacer un webinar para que podáis enfrentaros mejor a la próxima temporada, ¿no? Entonces, si queréis tal vez dejar vuestros contactos en el chat, así os podríamos mantener informadas cuando volvamos a hacerlo. Igualmente lo publicaríamos en nuestra página web, en nuestros media, pero de momento el primer paso va a ser descargar el manual de la página web. ¿Okay? Vale, a ver, se ha puesto por aquí, por el chat, creo que un número de teléfono. Un enlace, sí, el número de teléfono y también el enlace para quien quiera recibir la newsletter. Ok. Y también tenemos un canal en Telegram donde publicamos las actividades y las cositas que hacemos. Entonces o en la página web hay diferentes formas de contactar con lo que estamos haciendo. Y también Sergio nos recuerda por aquí que estamos en plena campaña de Navidad también de recolección de fondos. Como os decíamos, es uno de los retos más grandes. Entonces, si queréis apoyar, compartir también con otras personas que quieran hacer donaciones, aportaciones, pues aquí tenéis el enlace de PayPal y será muy, muy bienvenido nuestro apoyo. Pues muchas gracias por venir a escucharnos, que aquí creo que están las ganas de escuchar y las ganas de comunicar igualmente juntas. Y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias y hasta pronto, hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Navidades. Chao.